Charlotte nunca había sido de las que perseguían lo imposible. Siempre había sido la chica que amaba en silencio, que se mantenía al margen, que se convencía a sí misma de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Pero mientras estaba allí, mirando a Sophie con su vestido de novia, supo que esta era su última oportunidad. El peso de los años la oprimía, cada palabra no dicha, cada mirada robada, cada momento que se había convencido de dejar ir. Y, sin embargo, nunca la había dejado ir del todo. Nunca había dejado de amarla y no podía dejar ir a Sophie sin saber la verdad. Sus pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. Los murmullos de los invitados se desvanecieron en la nada. La dorada luz del sol se sentía demasiado brillante, el aire demasiado denso, su pulso demasiado fuerte en sus oídos. Paso a paso, cruzó la distancia. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par cuando Charlotte la alcanzó. Confusión, sorpresa y algo más, algo que Charlotte no podía permitirse desear. Charlotte, la voz de Sophie era suave, insegura. El oficial dudó, los invitados se sumieron en un silencio sepulcral. Daniel se giró, frunciendo el ceño, pero Charlotte solo la vio a ella, solo a Sophie. El pecho de Charlotte subía y bajaba rápidamente. Aún podía alejarse. Podía tragarse las palabras, forzar una sonrisa, fingir que esto era solo un error. Pero en el momento en que vio la forma en que Sophie la miraba, no enojada, no molesta, solo esperando, supo que no había vuelta atrás. La garganta de Charlotte se tensó. No puedo. Su voz vaciló, quebrándose bajo el peso. Tragó saliva con dificultad, obligándose a respirar. No puedo dejar que hagas esto sin decirte la verdad. Una inhalación aguda de Sophie, un murmullo silencioso de la multitud. La expresión de Daniel se oscureció. Pero Charlotte no podía detenerse ahora. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Te amo. Las palabras la dejaron en un torrente, crudas y sin pulir, pero reales. Te he amado durante años y lo intenté con todas mis fuerzas estar bien con esto, pero no puedo. Su voz vaciló, pero siguió adelante. Si lo amas, si esto es lo que realmente quieres, me alejaré. Lo juro. Pero si hay una parte de ti que siente lo que yo siento, dímelo y lucharé por ti. El mundo pareció contener la respiración. Los labios de Sophie se separaron, sus dedos temblaban a los costados. Charlotte nunca la había visto hablar antes de eso. Lentamente dio un paso adelante y Charlotte supo que nunca había sido imposible. El cuerpo de Charlotte se movió antes de que su mente pudiera comprenderlo. Un segundo estaba congelada al borde de la ceremonia. Al siguiente, estaba abriéndose paso entre filas de invitados sentados, ignorando sus murmullos de confusión, sus miradas inquisitivas. La suave música instrumental se desvaneció en un ruido blanco, ahogada por el sonido de los latidos de su propio corazón martillando en sus oídos. La mirada de Sophie se clavó en la de ella, ojos azules, muy atónitos. Era hermosa, impresionante. El tipo de belleza que hacía que el pecho de Charlotte doliera, porque hoy esa belleza no era para ella. Debería haber parado. Debería haberla tragado como siempre lo hacía. Pero hoy Charlotte había terminado, fingiendo. Daniel, el novio, frunció el ceño cuando Charlotte llegó al altar. ¿Qué demonios estás haciendo? Charlotte. Apenas lo oí. Si disfrutaste de este contenido y quieres apoyar el canal de una forma especial, intenta hacer clic en el botón de agradecimiento de abajo. Es el que tiene el icono del corazón y el signo de dólar. Con un súper agradecimiento, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos increíbles para ti. Sophie era lo único que importaba. Ahora necesito hablar contigo. Dijo con voz áspera, urgente. Sophie parpadeó, separando los labios como si intentara comprender qué estaba pasando. Ahora, Charlotte, estoy a punto de hacerlo. Sé que la voz de Charlotte se quebró, pero no puedo dejar que hagas esto sin decirte la verdad. La multitud se agitó.
Daniel se acercó. Esto no tiene gracia. Charlotte lo ignoró. Las manos de Sophie temblaban ligeramente a sus costados. Charlotte, ¿qué estás haciendo? Charlotte respiró hondo. Todo lo demás se desvaneció. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos demasiado tarde, y sin embargo, justo a tiempo, un jadeo recorrió la multitud. Daniel maldijo por lo bajo. Sophie se quedó allí parada, congelada. Durante años, Charlotte había guardado esto dentro, convencida de que lo arruinaría todo. Pero al mirar a Sophie ahora de pie con su vestido de novia, algo en su expresión le dijo a Charlotte que tal vez, solo tal vez, no había sido la única que ocultaba algo. La voz de Sophie era apenas un susurro. Charlotte, la paciente de Daniel, espetó, ¿hablas en serio aquí ahora? Se giró hacia Sophie y le dijo que se fuera. Sophie no respondió porque no podía, y eso era todo lo que Charlotte necesitaba saber. El silencio se estrelló sobre la ceremonia como un trueno. Los susurros, las miradas de asombro, la tensión espesa en el aire. Nada de eso importaba, no para Charlotte, no ahora. Todo lo que importaba era Sophie, de pie frente a sus labios, entreabiertos, sin aliento. No enojada, no disgustada, solo aturdida. Daniel, sin embargo, era todo lo contrario. ¿Qué demonios es esto? Su voz era aguda, cortando el silencio. Esto es una broma, ¿verdad? Charlotte apenas lo miró. Ella no estaba allí por él. Estaba allí por la mujer de blanco, la mujer que había amado desde los 17, la mujer que la observaba fijamente. Ahora, como Charlotte, había puesto su mundo patas arriba. Sophie respiró entrecortadamente. Charlotte, no puedes simplemente. Te amo, a ti. Charlotte, repitió, su voz más firme, esta vez más fuerte. Había superado la vacilación, los años de contención. No tenía nada que perder. Los dedos de Sophie temblaban alrededor del ramo en sus manos, sus ojos estaban vidriosos, su respiración entrecortada. Y entonces hizo lo único que hizo añicos el mundo entero de Charlotte. Se giró hacia Daniel, para no dejarlo, para no correr hacia Charlotte, solo para mirarlo. Y Charlotte supo que, sin importar lo que hubiera en el corazón de Sophie, no estaba lista para arruinar este momento. La voz de Sophie vaciló, quebrándose como un cristal frágil. Se giró hacia Charlotte, su expresión llena de demasiadas emociones para que Charlotte pudiera desentrañarlas todas a la vez: amor, miedo, confusión, dolor. Necesito que te vayas. Charlotte lo sintió como un puñal en el pecho por primera vez. Su confianza flaqueó. Sophie contuvo la respiración. No era inmune a la influencia. Charlotte lo vio. Pero ya no se trataba de amor, se trataba de encontrar el momento oportuno, y a Charlotte se le había acabado. Necesito que te vayas. Sophie susurró de nuevo, pero le temblaba la voz. Charlotte se tragó el nudo en la garganta. Todo su cuerpo le gritaba que luchara, que se quedara, que le hiciera ver a Sophie lo que tanto temía admitir. Pero en lugar de eso, asintió, se dio la vuelta y se alejó. Cada paso parecía imposible, pero siguió adelante. No miró atrás porque si lo hacía, no estaba segura de sobrevivir. Charlotte no recordaba haber subido a su coche. No recordaba haber conducido. En un momento se alejaba del altar, de Sophie, de todo lo que siempre había deseado, y al siguiente estaba en su apartamento con la mirada perdida en la pared, con el peso de todo derrumbándose sobre ella. Había confesado, había puesto su corazón en las manos de Sophie y Sophie la había dejado ir. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo ignoró. Pasaron los minutos, tal vez horas, ya no estaba segura. Entonces llamaron a la puerta. Charlotte se quedó rígida por un largo momento. Solo se quedó sentada mirándola. Podría ser cualquiera. Podría ser Jake, su hermano, podría ser Lisa, su amiga en común. Pero de alguna manera lo supo. Lentamente.
Se quedó caminando hacia la puerta porque, como si fuera un día, sus dedos dudaron en el pomo antes de abrirla. Sophie estaba allí quieta con su vestido de novia, el cabello ligeramente despeinado, el maquillaje corrido, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido todo el camino. Charlotte contuvo la respiración de Sophie. Sophie entró sin dudarlo, sin decir una palabra, y luego la besó. No fue suave, no fue cuidadoso, fue desesperado, desordenado, una colisión de todo lo no dicho, todo, negado, todo lo que habían tenido demasiado miedo de enfrentar. Charlotte jadeó en la boca de Sophie, sus manos volaron a su cintura mientras Sophie las apretaba, apretadas, aferrándose a ella como si temiera que Charlotte desapareciera. Y por primera vez en años, Charlotte se permitió contenerla. Cuando finalmente se separaron, la frente de Sophie reposó contra la de Charlotte, respirando agitadamente, sus dedos aún enredados en la camisa de Charlotte. No pude hacerlo, susurró con voz temblorosa. Charlotte tragó saliva con dificultad. No te casaste con él. Sophie cerró los ojos y asintió, porque te amo. La palabra destrozó la existencia de Charlotte, todo lo que siempre había deseado, allí mismo, en sus brazos, y esta vez no lo soltaría. Las palabras de Sophie flotaban entre ellas, crudas e innegables. Te amo. Charlotte había pasado años soñando con escuchar esas palabras, pero nunca así, nunca con Sophie de pie en su apartamento con un vestido de novia arruinado, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Todo su mundo se puso patas arriba. Charlotte tragó saliva con dificultad, sus manos aún apoyadas en la cintura de Sophie. Dilo otra vez. Los ojos de Sophie aún vidriosos por las lágrimas contenidas se posaron en los suyos. Te amo. Más suave esta vez, pero no menos seguro, no menos real, exhaló Charlotte, presionando su frente contra la de Sophie. Quería creer esto. Quería tomar a Sophie en sus brazos y nunca dejarla ir. Pero entonces, ¿por qué me dijiste que me fuera? Sophie cerró los ojos, la culpa parpadeando en su rostro porque tenía miedo. Sus dedos se curvaron contra la camisa de Charlotte porque todo en mi vida estaba planeado, seguro, esperado. Y luego tú. Negó con la cabeza, dejando escapar una risa silenciosa y sombría. Lo arruinaste todo. Charlotte dejó escapar una suave risita, aunque le dolía el pecho. He estado enamorado de ti durante años, Sophie. Sophie se apartó lo suficiente para ver el arrepentimiento brillar en su expresión. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Charlotte escudriñó su rostro y luego exhaló. ¿Habría cambiado algo? Sophie abrió la boca y luego dudó, y esa vacilación, ese único segundo de duda fue suficiente. Charlotte, con el corazón apretado, se apartó ligeramente, poniendo la distancia justa entre ellas. Sophie, ¿estás aquí porque me amas o porque tienes miedo de lo que venga después? Sophie se estremeció. Yo, Charlotte, negué con la cabeza. No puedo ser un plan B. No puedo ser la persona a la que recurras solo porque no sabes qué más hacer. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sophie. Eso no es lo que es. Charlotte sostuvo su mirada tratando de creerlo, queriendo creerlo desesperadamente. Sophie respiró temblorosamente. Entonces déjame demostrártelo. Charlotte tragó saliva. Como Sophie levantó las manos de Charlotte, presionándolas contra su propio pecho, justo sobre su corazón. Quédate. Su voz era apenas un susurro, déjame amarte como debía haberte amado todos estos años. Charlotte exhaló bruscamente. Este era el momento que había estado esperando y por una vez en su vida se permitió elegir la felicidad. Así que atrajo a Sophie hacia sí, presionó sus labios y susurró, no me voy a ninguna parte. Y esta vez ninguna de las dos corrió. Sophie besó a Charlotte como si intentara reescribir el pasado, como si cada momento que habían perdido, cada segundo que fingieron, pudiera deshacerse con ese simple roce. Y Charlotte se permitió creerlo por ahora. Pero cuando la neblina desesperada del beso se desvaneció, la realidad se estrelló contra ella. Sophie seguía de pie con su vestido de novia arruinado, su maquillaje corrido,
Su cabello despeinado y sus manos, temblorosas solo ligeramente, seguían agarrando a Charlotte como si temiera soltarla. ¿Y Charlotte? Charlotte estaba aterrorizada porque ahora que tenía a Sophie, que realmente la tenía a ella. El peso de todo se sentía insoportable. Sophie exhaló, apoyando su frente contra la de Charlotte. ¿Qué hacemos ahora? Charlotte cerró los ojos por un breve momento, tratando de reprimir el pánico que se apoderaba de su pecho. ¿Hablamos? Sophie asintió, pero su cuerpo la traicionó. Todavía temblaba. Charlotte se suavizó, acunando suavemente el rostro de Sophie. Dejaste tu boda por mí. La respiración de Sophie se entrecortó. Lo hice. Me elegiste, lo hice. Charlotte tragó saliva y luego lo demostró. Los ojos de Sophie se abrieron ligeramente como si las palabras la golpearan más profundamente de lo esperado. Charlotte dio un paso atrás, dejando que la distancia entre ellas se redujera. Díselo a todos. Sophie se congeló. Charlotte no apartó la mirada. Si me amas, si esto es real, entonces díselo a Daniel, díselo a tu familia, dile al mundo que no abandonaste tu boda sin más. Respiró hondo. Lo dejaste por mí. Los labios de Sophie se separaron, pero no salieron palabras. Charlotte sintió una opresión en el pecho. Este era el momento que le diría si Sophie era realmente suya o si esto era solo otra vía de escape. Y Charlotte no estaba segura de estar lista para la respuesta. El silencio entre ellas se prolongó demasiado. Charlotte podía verlo, la vacilación en los ojos de Sophie, el peso de la decisión presionándola. Esto no se trataba solo de amor. Se trataba de miedo, de todo lo que a Sophie le habían enseñado a querer ser, a seguir. Sophie se había alejado de su boda, pero estaba lista para caminar hacia Charlotte. Finalmente, Sophie exhaló su voz apenas por encima de un susurro. Solo necesito tiempo. El estómago de Charlotte se revolvió. Se obligó a sentir para mantener la calma, pero por dentro su corazón se agrietaba por los bordes. Tiempo, la misma excusa que Sophie siempre había dado cuando Charlotte se dio cuenta de sus sentimientos por primera vez y trató de reprimirlos. Cuando Sophie empezó a salir con Daniel y Charlotte se tragó su dolor, cuando se paró en ese altar y vio a la mujer que amaba prometerse a alguien más. Y ahora, incluso después de todo, Sophie seguía sin estar lista. Charlotte retrocedió. El aire entre ellas se volvió frío. Tiempo. Repitió con voz más baja, ahora controlada. Te fuiste de tu boda, Sophie, me besaste, me dijiste que me amabas y ahora necesitas tiempo. Sophie se estremeció. Sé que no es justo. Charlotte soltó una risa sin aliento, una que no contenía humor. Tienes razón, no lo es. Sophie la alcanzó, pero Charlotte retrocedió otro paso. Esta vez, Sophie la dejó ir. Charlotte negó con la cabeza. No puedo hacer esto otra vez. Los ojos de Sophie se llenaron de pánico. Charlotte, por favor, no. Charlotte interrumpió su voz firme, ahora con el pecho apretado. Te amo. Te he amado durante años y he esperado. Dios, he esperado tanto tiempo, pero no puedo ser algo a lo que solo recurras cuando teme la alternativa. El labio inferior de Sophie tembló. Esto no es eso. Entonces demuéstralo. Sophie abrió la boca, luego la cerró, y ese silencio fue todo lo que Charlotte necesitaba oír. Charlotte tragó saliva con dificultad. Hazme saber cuando estés lista para amarme en voz alta. Y esta vez Charlotte fue la que se alejó. Charlotte no lloró. Quería hacerlo, Dios, quería hacerlo, pero no salieron lágrimas, solo un vacío aplastante que se extendía por su pecho, haciéndole difícil respirar. Condujo a casa en piloto automático, apenas recordando cómo llegó allí. En algún momento debió quitarse los zapatos, tirar las llaves sobre la mesa, desplomarse en el sofá. Pero todo se sentía distante, como si se estuviera viendo a sí misma desde afuera. Así era como se sentía el desamor crudo, implacable y, la peor parte, ella se había hecho esto a sí misma.
Ella había tomado la decisión. Se había alejado. Charlotte exhaló, frotándose la cara con las manos. Debería estar orgullosa de sí misma. Por fin se había mantenido firme, por fin había exigido lo que merecía. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida. El apartamento estaba demasiado silencioso, sofocante en su quietud. Sophie siempre había estado en cada parte de su vida, cada risa, cada conversación nocturna, cada mirada fugaz que duraba un segundo de más. Había pasado años fingiendo que el amor, amando a Sophie en secreto, era suficiente, pero no lo había sido, y ahora no tenía nada en absoluto. Su teléfono vibró sobre la mesa. Charlotte lo miró fijamente. Sophie lo dejó sonar, una y otra vez. Cada llamada socavaba su determinación. Para la quinta vez, Charlotte maldijo en voz baja, agarró el teléfono y lo silenció. No iba a hacer esto. No iba a ser el refugio de Sophie, su refugio cuando las cosas se pusieran difíciles. Sophie tenía que tomar una decisión y, por una vez, Charlotte no iba a tomarla por ella. Se levantó, cogió la botella de whisky medio llena de la encimera y se sirvió un vaso con manos temblorosas. El primer sorbo la quemó. Bien, tal vez calmaría el dolor en su pecho, la sensación fantasmal del tacto de Sophie aún persistía en su piel. Entonces llamaron a la puerta. Charlotte se quedó paralizada, sus dedos apretando el vaso. El aire se sentía demasiado denso, demasiado carbonizado. Ed. Podría ser cualquiera, pero en el fondo sabía exactamente quién era. El golpe volvió a sonar, más insistente. Esta vez Charlotte cerró los ojos. No debería abrir. Debería dejar que Sophie se quedara ahí, debería hacerle sentir el peso de esto, hacerle entender que Charlotte no era una elección que pudiera posponerse. Otro golpe entonces. La voz de Sophie suave, desesperada. Charlotte, por favor. El corazón de Charlotte golpeó contra sus costillas. No hagas esto. Se dirigió a la puerta de todos modos. Sus dedos dudaron en el pomo por un segundo, una última oportunidad para alejarse. Luego la abrió y allí estaba, Sophie, lluvia, humedad, ojos sin aliento brillando con algo crudo y desprevenido. Charlotte no podía moverse, no podía hablar. Sophie tragó saliva con dificultad, acercándose. Le hablé a mi madre de nosotras. La respiración de Charlotte se atascó. Las manos de Sophie temblaban a sus costados, pero su voz era firme. Le dije, te amo, que no me arrepiento de haberte elegido. Exhaló casi temblorosa. Y vine aquí porque necesito que lo sepas también. Charlotte apenas podía respirar. La mirada de Sophie buscó la suya, llena de algo que Charlotte había esperado años ver, certeza. Tenía miedo, susurró Sophie. Todavía lo tengo, pero lo único que sé con certeza es que no quiero vivir una vida en la que tenga que fingir que no te amo. El pulso de Charlotte rugía en sus oídos. Sophie se acercó aún más, la vacilación se apoderó de ella por un segundo antes de susurrar, por favor, dime que no es demasiado tarde. Charlotte la miró fijamente, a la mujer que había pasado años amando, de pie frente a ella, ahora eligiéndola. Y por primera vez esa noche, Charlotte se permitió tener esperanza. Charlotte no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, mirando a Sophie, a la mujer. Había pasado años amando a la mujer que finalmente le estaba eligiendo, y sin embargo, todo lo que podía sentir era miedo. ¿Por qué y si esto no era real? ¿Y si este era solo otro momento en que Sophie la deseaba? Pero no lo suficiente. Charlotte tragó saliva con dificultad, agarrándose al borde del marco de la puerta como si pudiera mantener el equilibrio. ¿Se lo contaste a tu madre?, preguntó en voz baja, casi incrédula. Sophie asintió. Se lo conté todo. Charlotte exhaló lentamente. ¿Y qué dijo? Sophie dudó. Esa pausa lo dijo todo. Charlotte soltó una risa entrecortada, negando con la cabeza. Me odia, ¿verdad? Sophie la alcanzó, pero Charlotte dio un paso atrás.
Todavía no. No te odia, dijo Sophie en voz baja. Simplemente no lo entiende. Charlotte se burló, ¿verdad? Porque es más fácil entenderme como tu mejor amiga que como la persona a la que amas. Sophie se estremeció, no es eso. El pecho de Charlotte se oprimió. ¿Es eso lo que pasa, Sophie? Te fuiste de tu boda. Le dijiste a tu familia que viniste aquí, pero ¿es porque me amas o porque no sabes qué más hacer? Los labios de Sophie se separaron, pero Charlotte negó con la cabeza porque no puedo volver a hacer esto. Su voz era firme, pero podía sentir que sus propios muros empezaban a agrietarse. No puedo ser a lo que recurras cuando todo lo demás se derrumba. Sophie dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. No voy a huir, susurró. Charlotte escudriñó su rostro buscando dudas, vacilaciones, pero no las había. Solo Sophie parada bajo la lluvia, empapada y testaruda, y desgarradoramente hermosa. Te amo, dijo Sophie con la voz temblorosa. Te he amado por tanto tiempo y fui demasiado cobarde para decírtelo. Y si pudiera recuperar cada momento que pasé fingiendo que no, lo haría, pero no puedo. La respiración de Charlotte se entrecortó. Sophie exhaló. Todo lo que puedo hacer es quedarme aquí y decirte que he terminado de fingir. Te quiero a ti, solo a ti, y pasaré cada día demostrándotelo, si me dejas. El corazón de Charlotte era un campo de batalla. Había pasado años esperando este momento y, sin embargo, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que Sophie despertara mañana y se diera cuenta de que había cometido un error, de que extrañaría la vida de la que se había alejado, de que lo extrañaría a él. Sophie debió haber visto la vacilación en sus ojos porque tomó la mano de Charlotte, sus dedos se curvaron alrededor de los suyos. No solo dejé mi boda, Charlotte, susurró. Dejé una vida que no era mía y estoy aquí porque sé exactamente lo que quiero. Apretó la mano de Charlotte. Tú, Charlotte, sintió que se rompía. La ira, el dolor, el miedo, los años de anhelo y silencio, y todo lo demás. Sophie la había elegido. Por primera vez en sus vidas, realmente la había elegido. Charlotte dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, finalmente, susurró. Demuéstralo. Los labios de Sophie se separaron, su respiración se entrecortó, la esperanza inundó sus ojos. El agarre de Charlotte se apretó alrededor de su mano, atrayéndola hacia adentro, acercándola y luego, con cada pizca de amor que había pasado años enterrando, Charlotte la besó. El beso no fue apresurado, no fue desesperado ni fugaz. Lo fue todo. Cada palabra no dicha, cada mirada robada, cada momento de tranquilidad extendido durante años de anhelo. Todo estaba allí. Charlotte besó a Sophie como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y tal vez lo había hecho. Sophie se derritió en ella, sus manos aún húmedas por la lluvia, enredadas en el cabello de Charlotte, aferrándose como si temiera desaparecer. Pero Charlotte no iría a ninguna parte, no esta vez. Cuando finalmente se separaron, la respiración de Sophie era inestable, su frente apoyada contra la de Charlotte. Ninguna de las dos se movió, ninguna de las dos habló, hasta que Charlotte finalmente susurró, «Estás temblando». Sophie soltó una risa sin aliento porque estoy aterrorizada. Charlotte se apartó lo suficiente para examinar su rostro de lo que Sophie tragó, sus manos aún aferradas a la camisa de Charlotte. Que lo arruiné todo, que es demasiado tarde, que nunca me creerás cuando diga que no me voy a ninguna parte. Charlotte exhaló, con el pecho apretado por la emoción. Lo arruinaste todo, admitió, su voz tranquila, y es demasiado tarde. La expresión de Sophie se derrumbó, pero antes de que pudiera retroceder, Charlotte apretó su agarre en su cintura. Es demasiado tarde, porque te he amado durante demasiado tiempo para detenerme ahora. La respiración de Sophie se entrecortó. Charlotte levantó una mano, apartando un mechón de cabello húmedo del rostro de Sophie. Su toque más suave. Ahora no tienes que demostrarme nada, Sophie. Su voz era firme, segura, solo tienes que quedarte.
Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Estoy aquí, susurró, y no me voy. Charlotte sintió una vez, luego jaló a Sofía de nuevo, esta vez más despacio, con más suavidad, como un comienzo. Porque eso era esto, no una confesión, ni un error, ni un momento robado de algo que nunca podría ser. Eran ellas, por fin, y Charlotte ya no tenía miedo porque Sofía la había elegido, y esta vez la estaba eligiendo de vuelta para siempre.